poner la mirada en el expediente del caso que conmociona al país. La muerte de Diego Fernández Lima, la investigación detenida en tratar de determinar qué arma utilizaron. Por supuesto que es muy difícil pensar que tras 41 años pueda aparecer esa arma, pero acá hay detalles sumamente importantes, como por ejemplo todo lo recorrido en el expediente, todo lo que se ubica a partir de la cuarta costilla derecha, y esta terminología un tanto técnica, pericial, que hace referencia a que algo se precipitó en la casa de la familia Graf que generó que el asesino o los asesinos se valieran de un arma impropia en la escena del crimen. ¿Y qué dice el expediente? Ahora van a ver, acá me detengo en el tórax, pero ahora van a ver otras partes del cuerpo que fueron analizadas, otras partes de los restos óseos analizados. En tercio external del cuerpo costal, sobre borde inferior, aparece un corte lineal en cara externa, solución de continuidad de 9 milímetros en cara interna, defectos de escotadura, profundidad relativa de 4.3 milímetros de sección transversal en forma de V. De esta manera lo mata el asesino o los asesinos a Diego Fernández Lima, y fíjense la conclusión final del expediente. Reiteramos, información exclusiva, la investigación detenida en poder saber qué arma utilizaron. Lesión consistente con trauma cortopunzante de dirección derecha a izquierda. Repetimos, lesión consistente con trauma cortopunzante de dirección derecha a izquierda. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ya pudimos establecer en estas horas, con los testimonios que ustedes acaban de ver en la apertura, de que no estamos frente a un crimen premeditado. Acá no hay un arma de fuego, acá no hay un cuerpo en cuyos restos óseos se puedan determinar si le dispararon o le pegaron. Eso quedó claro. Ni le dispararon, ni siquiera el cráneo de Diego, el resto de la cabeza de Diego, tenía una herida de haber recibido un golpe contundente. Sí aparece esta herida, una herida efectivamente en el tórax, repetimos, con trauma cortopunzante de dirección derecha a izquierda. Vamos a las otras partes del cuerpo, por supuesto cuidando los detalles, pero hay un miembro superior derecho, un húmero derecho en aspecto anterior sobre mitad de diáfisis. Se observa un corte lineal de 4 milímetros de longitud y una profundidad relativa de 1 milímetro de sección transversal en forma de U, con paredes y pisos lisos. Se observan áreas con hundimiento cortical. La lesión es consistente con un trauma de tipo cortante. La lesión con la que matan a Diego es la de un arma impropia, lo explicó el profesor Raúl Torre aquí con nosotros. Le aplican un puntazo con un arma impropia. ¿Habrá sido una cuchilla de cocina? ¿Habrá sido una herramienta cortopunzante que se valió el asesino o los asesinos de la propia escena del crimen? Lo que sí está claro es que algo se precipitó, que no estamos frente a un crimen premeditado. No hay un arma de fuego, no hay golpes en la cabeza, no hay heridas ni siquiera de defensa, o por lo menos no se pueden advertir en los 151 restos óseos, heridas de defensa en los brazos. Entonces, ¿cuál fue la chispa? ¿Cuál fue la chispa que condujo al asesino o a los asesinos a la muerte de Diego? Estamos frente a un crimen que aparte tiene una escena primaria, indeterminada, no está clara, y una escena secundaria, que es el jardín, con todo lo que venimos contando del banano, con todo lo que venimos contando de la Santa Rita. Más detalles del expediente. Fíjense, se registraron lesiones perimortem, omóplato izquierdo en aspecto lateral por debajo de la fosa glenoidea, corte lineal con decamización de 14,7 milímetros de longitud y una profundidad relativa de 3,6 milímetros de sección transversal en forma de U con paredes lisas. Lesión consistente con trauma cortante. El asesino o los asesinos lo matan de un puntazo a Diego, pero después con el cuerpo intentan descartar el cuerpo. Y acá vuelve aquella idea que trabajamos en estos días de la distancia que intenta poner el asesino o los asesinos con el cuerpo. Distancia que a veces se cumple cuando el cuerpo es evacuado. Distancia que a veces se cumple
cuando el cuerpo puede ser descartado. Pero acá pasó todo lo contrario. Ni se pudo descartar el cuerpo, ni evacuaron el cuerpo, y el cuerpo quedó durante 41 años a custodia de los principales sospechosos o del principal sospechoso de esta historia. Fíjense, se registraron lesiones perimortem. Por ahí le puedo preguntar al profesor Cardini qué es el concepto de perimortem, ¿sí? Entendemos que esto tiene que ver con la cercanía ya con el final. Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Sí, obviamente estas heridas que se han ido identificando a través de la antropología forense y la medicina forense, que hicieron un gran trabajo en poder determinar exactamente la causa de muerte, y esto todo está indicando que fue, como bien decías vos, Facundo, un tema que no fue premeditado. En la premeditación siempre hay otro tipo de indicios que se dejan en el cuerpo que acá no se ven. Y el otro tema es que el asesino, los asesinos, inmediatamente después habrán pensado cómo descartar ese cuerpo. Sí. Y pienso que a veces muchos asesinos que tienen la posibilidad de hacer en su casa el enterramiento, lo hacen. Lo hacen. O sea, ahora vamos a hablar... Cuando no tenés lugar, lo vas a tratar de descartar en algún acampado, en un río. Ahora vamos a hablar, profesor, de eso que el expediente o que los criminalistas hablan, que es la sepultura criminal. Incluso le voy a pedir a producción que en el documento base busquen el concepto de la sepultura, porque está de qué manera él o los asesinos lograron ubicar justamente el cuerpo de Diego y a qué profundidad. Dijo el profesor Torre en las últimas horas aquí con nosotros que es una muerte violenta, lógicamente, en el espacio intercostal, esto que veían en el expediente, con una impronta o una marca del pasaje de arma blanca por el espacio intercostal, esto que veían en el tórax. Hay más lesiones para poder determinar, ¿sí?, el miembro superior izquierdo. Fíjense a la altura de la clavícula, en aspecto anterior sobre tercio acromial, se observa un corte lineal con defecto de escamación de 3,3 en milímetros de longitud y una profundidad relativa de 0,9, de sección oblicua en forma de V nuevamente, con paredes lisas, lesión consistente con trama cortante. Al cuerpo de Diego lo intentaron desmembrar. Esto queda en el expediente, queda acreditado en el trabajo muy destacado que realizaron los antropólogos del equipo de antropología forense. Paréntesis, venimos de varias semanas de ver el desarrollo de nuestros científicos del CONICET y podemos ahora observar lo que hacen nuestros antropólogos. Muchas veces perdemos en el vértigo de la información ese nivel de idoneidad, de capacidad, de profundidad que a veces nuestros profesionales nos entregan. Esos profesionales son los que lograron esclarecer de alguna manera el crimen de Diego. Lograron determinar o romper esa ausencia, ese vacío que esta familia vivía desde el propio 26 de julio de 1984. Van a ver ahora un detalle muy importante, lo que los criminalistas llaman la sepultura criminal. Lógicamente es una sepultura no hecha para enterrar a una persona y despedirla como uno está acostumbrado a aquellos que eligen ese camino. Es la sepultura que el asesino hace, es la sepultura que el criminal hace para descartar el cuerpo. Ya hablamos en estas horas de la distancia que intenta poner el asesino con el cuerpo, cosa que acá no sucedió. Quizás por eso hay muchas más preguntas para hacerse. Fíjense, en el marco, esta es la sepultura criminal, en el marco de la excavación arqueológica realizada en el área limítrofe entre los predios identificados, aquella medianera a la que ahora vamos a volver con imágenes exclusivas, aquella medianera entre Congreso 3748 y Congreso 3742, se procedió a la localización y análisis de nuestros de los restos óseos humanos, algunos de los cuales fueron hallados dentro del sector correspondiente del Obrador. Sin embargo, el análisis estratigráfico, junto con el estudio de la morfología de la fosa y la disposición de los restos, permite, atención, sepultura criminal, afirmar que el enterramiento original se encuentra completamente ubicado dentro del predio contiguo, en dirección este, fuera de los límites operativos del Obrador. Y ahora van a empezar a aparecer algunas imágenes, por supuesto,
hay cosas que se pueden mostrar y cosas que vamos a elegir no mostrar por una cuestión de decoro, porque hay una familia que todavía intenta determinar qué pasó. Fíjense, este es el trabajo del dron aéreo que realizó el equipo de América. Ahí está el obrador y ahí está la sepultura criminal, este lugar. Le voy a pedir solamente a modo de anticipo a la producción si me puede dar la imagen del expediente de la noche, ¿sí? Cuando cae la noche aquel 20 de mayo de este año y después de la discusión que se había dado en este lugar, deciden que era necesario llamar al 911, entonces llega la policía, llega una médica legista, llega el equipo de fotografía de la policía de la ciudad que actuó de manera rápida, ya había caído la noche, todo esto comenzó a las 2 de la tarde del 20 de mayo del 2025. Y en un momento determinado, ya con la noche, se empieza a determinar que este era el lugar, ¿sí? Acá empiezan a aparecer los restos.